La ingenuidad es un privilegio que nadie conserva sin pagar un precio. Vivir con los ojos cerrados no es inocencia, es vulnerabilidad. Cada paso confiado en exceso termina acercándote, sin que lo notes, a una trampa cuidadosamente tendida. No lo aprendiste de los libros, lo aprendiste con golpes, confiando en manos que después te soltaron, dando más de lo que debías y quedándote con menos de lo que esperabas, hablando demasiado y viendo cómo tus palabras se volvían armas en boca de otros. Ese dolor no fue casualidad, fue la factura de tu transparencia. Y el mundo no premia la transparencia, premia la visión. La lucidez es incómoda porque arranca las vendas que el corazón insiste en sostener. Te obliga a aceptar que la mayoría no actúa por bondad sino por conveniencia. Ahí nace la primera verdad que incomoda. El hombre que cree en la pureza absoluta se convierte en cordero. El que comprende el juego, aunque duela, empieza a sobrevivir. No se trata de convertirte en verdugo ni de perder la humanidad que te sostiene. Se trata de dejar de ser movido como una ficha dócil en un tablero que otros controlan. El objetivo no es destruir, es evitar que te destruyan. El secreto está en aprender a leer lo que no se dice, lo que se esconde detrás de un gesto cordial o de una sonrisa tardía. La astucia no es un don reservado a unos pocos, es un entrenamiento. Se construye afinando los sentidos para detectar lo que otros ocultan, entrenando el oído para escuchar lo que vibra en los silencios, disciplinando la mirada para descubrir en las grietas del rostro lo que el discurso disfraza. La moralidad, aunque noble, no siempre define victorias. Las define la capacidad de anticipar, de ocultar tus intenciones y desnudar las ajenas antes de que alguien se atreva a mover su pieza contra ti. Mira atrás. Tus derrotas no nacieron de tu falta de capacidad, nacieron de tu exceso de claridad. Mostraste demasiado pronto lo que anhelabas. Regalaste tu confianza como si fuera una moneda sin valor. Abriste puertas creyendo en aliados que nunca lo fueron. Cada emoción entregada fue usada en tu contra como una hoja afilada. Ese error es común. Pensar que la honestidad absoluta es virtud, cuando en realidad es exposición. La primera lección es simple: callar. El silencio no es vacío, es protección. Es la muralla invisible que cubre tus debilidades y resguarda tus planes. Callar no es cobardía. Es estrategia. El que guarda silencio se convierte en misterio. Y todo misterio inquieta, porque en un mundo de voces desesperadas, el silencio pesa más que un grito. Pero el silencio, por sí solo, no basta. La historia lo demuestra. Maquiavelo lo comprendía con claridad. Para sobrevivir hay que ser a la vez zorro y león. El zorro detecta las trampas ocultas. El león inspira respeto que disuade. Si eres solo zorro, la fuerza te aplastará. Si eres solo león, la astucia te atrapará. La maestría está en la fusión de ambas naturalezas. Que nadie sepa qué rostro mostrarás cuando llegue el momento decisivo. El verdadero poder no necesita exhibirse. No grita, no alardea. Sus movimientos son tan discretos que parecen casuales, pero son esos gestos invisibles los que construyen dominio. El control auténtico consiste en lograr que otro crea que toma decisiones libres, cuando en realidad camina sobre el camino que trazaste desde el inicio. Piénsalo. Cada vez que diste más de lo necesario, alguien lo interpretó como debilidad. Cada favor con la esperanza de gratitud fue visto como dependencia. Cada confesión fue un obsequio a quien solo aguardaba el momento para usarlo contra ti. La ingenuidad se paga caro, siempre. La sociedad aplaude la bondad, pero recompensa la astucia. La nobleza emociona por un instante. La astucia moldea destinos. Porque la astucia no es solo defensa, también es arma, y su filo más agudo es la máscara. El ingenuo cree que ser siempre el mismo rostro es autenticidad. El astuto entiende que eso es suicidio. Una máscara no es mentira, es escudo. No se trata de engañar, sino de proteger. Mostrar lo que conviene y ocultar lo que puede herirte. Cada escenario exige un rostro distinto. El trabajo, la familia, los amigos, los enemigos, todos son tableros distintos que exigen disfraces distintos. Como el camaleón, el astuto cambia de color no porque ame el disfraz, sino porque entiende que su supervivencia depende de la adaptación. El mundo no premia la sinceridad desnuda, premia la capacidad de medir cada palabra, de aparentar serenidad cuando dentro reina el caos, de guardar silencio mientras otros se delatan con gritos.
La diferencia no está en ser el más fuerte, ni el más inteligente, sino en dominar percepciones, porque en este juego no basta con ser, hay que parecer. El rostro humano es un mapa, una sonrisa forzada, una mirada que se esquiva, un silencio demasiado prolongado. Cada detalle es una grieta, y quien sabe interpretar las grietas sabe dónde golpear. El ingenuo reacciona, el astuto observa, espera y actúa cuando el golpe es inevitable. Ese es el límite que divide a la presa del jugador, al manipulado del manipulador. El ingenuo vive expuesto creyendo que la sinceridad lo protegerá. El astuto oculta, mide, administra. El ingenuo cree que el poder se proclama. El astuto sabe que el verdadero poder es aquel que no necesita ser anunciado. El secreto no está en mostrar lo que sabes, sino en que los demás nunca lleguen a calcular cuánto sabes realmente. La astucia consiste en dosificar tu conocimiento, en guardar lo esencial y exponer solo lo que conviene. Que contigo no se juegue a la ligera, no porque lo digas, sino porque lo sienten. Esa sensación basta para desarmar a muchos antes de que lo intenten. Lo verdaderamente peligroso no es el fuerte ni el más inteligente. Lo temible es aquel que entiende la naturaleza humana y la maneja sin ser descubierto. Ahí empieza tu transformación. Has dejado cicatrices en tu camino, prueba de ingenuidades costosas. Has pagado en derrotas, humillaciones y decepciones el precio de tu transparencia. Ahora debes aprender el precio de la astucia, y es distinto. Se paga con la renuncia a la inocencia. No significa que pierdas tu alma, significa que no la entregues sin defensa. Desde este momento cada palabra será medida, cada gesto calculado, cada secreto guardado. No para dañar, sino para impedir que alguien pueda destruirte. Esa disciplina es la metamorfosis que convierte a un ingenuo en estratega. Y el primer paso es comprender. El silencio, la observación y el control interno son defensa. Pero la defensa es apenas el inicio. El verdadero poder empieza cuando dejas de reaccionar y comienzas a diseñar el tablero. Ser arquitecto del tablero significa algo más que resistir. Significa construir jugadas invisibles donde otros se muevan convencidos de que eligieron libremente, cuando en realidad obedecen a un guión que nunca vieron. Ese es el nivel donde la astucia deja de ser defensa y se convierte en poder real. Y ahí es donde la mayoría retrocede. Porque exige abandonar la mentalidad de víctima y asumir la mentalidad de estratega. El inicio está en la percepción. El mundo rara vez actúa sobre la verdad, actúa sobre lo que cree. Puedes ser competente, pero si no pareces confiable, nadie arriesgará por ti. Puedes estar frágil, pero si proyectas solidez, pocos se atreverán a ponerte a prueba. La realidad pesa, pero la imagen gobierna. Quien domina la imagen, domina las decisiones. Maquiavelo lo había entendido. No importa tanto lo que eres, sino lo que pareces. Un líder no necesita ser virtuoso, basta con parecerlo. No requiere ser amado, basta con parecer justo. La apariencia es moneda de poder, y el astuto nunca la gasta en exceso. No se proclama indispensable, hace que los demás lo sospechen. No grita su importancia, siembra situaciones para que otros la concluyan solos. La manipulación más profunda es la que se vive como elección propia. Cuando alguien está convencido de haber decidido libremente, mientras en realidad siguió un plan que nunca vio, ha caído en la red de un estratega. Ese es el arte, plegar voluntades sin levantar sospechas. En lo íntimo, este principio se traduce en límites invisibles. El ingenuo se desnuda demasiado pronto. El astuto escucha, observa, deja hablar, reconoce patrones, analiza contradicciones. Nunca se expone primero, porque quien se muestra primero pierde la ventaja. La información es el verdadero poder. Y en cualquier vínculo, amistad, amor, negocios, el que sabe más tiene el control. La ingenuidad olvida que hasta la confianza es un campo de batalla. La astucia lo recuerda siempre. Cada confesión, cada emoción compartida, cada detalle personal es una llave entregada. Y quien entrega la primera llave queda vulnerable. En el trabajo, la astucia se vuelve aún más clara. No basta con producir, no basta con esforzarse. La política interna pesa más que los méritos. El ingenuo cree que el ascenso se gana con rendimiento. El astuto sabe que se negocia en las sombras.
que se decide en pasillos, en conversaciones veladas, en gestos que no aparecen en los informes. El que ignora esa política está condenado a ser reemplazado aunque brille. Por eso la astucia exige 3 reglas fundamentales: mantener siempre calma, tejer alianzas invisibles y proyectar valor incluso cuando no lo tengas del todo. En un mundo competitivo, no triunfa quien es más competente, triunfa quien parece más confiable. El que proyecta control se vuelve indispensable. Los enemigos ocultos son otro terreno donde el ingenuo cae. Espera ataques frontales, palabras duras, gestos evidentes. Pero el enemigo más peligroso sonríe antes de traicionar. Se disfraza de aliado, de admirador, de consejero. Por eso el astuto observa los detalles: elogios excesivos, preguntas disfrazadas de interés, silencios cargados de intención. Y cuando detecta esas grietas, no enfrenta de inmediato, desvía, confunde, entrega información incompleta. Le da al enemigo humo que cree valioso, y cuando el adversario intenta usarlo, se hunde en su propia ilusión. Esa es la trampa más elegante: hacer que el otro cave su propia fosa. Pero hay algo más. Nadie puede ser astuto hacia afuera si primero no lo es consigo mismo. La disciplina interna es el cimiento. El que no controla su ira es manipulado por provocaciones. El que no controla su ansiedad es manipulado con promesas. El que no disimula su euforia entrega su juego antes de tiempo. El primer campo de batalla no es el tablero externo, es tu propio rostro. Tu semblante debe ser un muro impenetrable, tu voz firme, incluso en el caos, tus gestos inmutables ante las tormentas. Como en el ajedrez, jamás revelas con tu expresión si la jugada te favoreció o te hundió. El rival debe vivir en incertidumbre, y cuando no puede leerte, ya perdiste la mitad de tu vulnerabilidad. La otra mitad es constancia. La astucia no es un recurso ocasional, es un modo de vida. No puedes ser ingenuo en casa y astuto en el trabajo. No puedes ser vulnerable en el amor y calculador en la política. La incoherencia es exposición. La astucia es hábito. Se convierte en naturaleza. Quien se acostumbra a callar, observar y calcular en cada espacio, ya no vuelve a ser el mismo. Algunos lo llamarán hipocresía, pero no es hipocresía, es sobrevivencia. Como el camaleón, cambias de color no porque disfrutes el disfraz, sino porque tu vida depende de ello. Y aunque el mundo no vea tu esencia desnuda, tu esencia sigue ahí, intacta, protegida por cada máscara que construyas. El poder de la astucia no está en destruir a los demás, sino en impedir que alguien pueda destruirte a ti. Esa es la diferencia esencial. El ingenuo vive en un mundo idealizado, esperando que lo protejan. El astuto habita la realidad y aprende a moldearla. En lo más profundo, la astucia es libertad. Libertad de no ser prisionero de las emociones de otros, de no caer en trampas diseñadas para manipularte, de no depender de expectativas ajenas. Es caminar con la seguridad de que cada movimiento está medido, cada debilidad protegida. Esa libertad genera temor, porque quien no puede ser leído, intimida. Lo enigmático siempre es inquietante. Lo que aprendes no es teoría, es un código de vida. Significa hablar menos, escuchar más, observar siempre. Significa calcular reacciones y convertir el silencio en un aliado. Significa aceptar que la moral sin estrategia es un papel frágil en una tormenta. El ingenuo inspira simpatía. El astuto decide rumbos. Y cuando cruzas esa línea, no hay retorno, porque quien despierta ya no vuelve a dormir. El verdadero secreto es este. No necesitas ser invulnerable. Solo necesitas que los demás crean que lo eres. Su percepción es tu escudo, su duda es tu espada. Si creen que eres más peligroso de lo que realmente eres, ya ganaste la mitad de la guerra. Y si nunca logran descifrarte, nunca podrán derrotarte. Eso significa ser peligrosamente astuto. No un monstruo, no un tirano, sino alguien que entendió la naturaleza humana y aprendió a jugar con ella antes de que ella jugara con él. Ese es el despertar. Ese es el inicio de la metamorfosis. Ese es el punto donde dejas de ser ficha para convertirte en estratega. Y cuando tu mirada se cruce con la de los demás, no necesitarás palabras para dejar claro un mensaje simple. Contigo no se juega.